Pues hemos leído estos versículos en Jeremías que son interesantes, ¿verdad? No se alabe el sabio en su sabiduría. ¿En qué se puede alabar el sabio sino en su sabiduría? El Señor dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente. ¿Habéis visto estos hombres fuertes que levantan estas pesas tremendas y van enseñando todos sus músculos orgullosos, tremendamente orgullosos de su fortaleza? No se alabe en su valentía el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, pues todo es vano, ¿verdad? La sabiduría, la valentía, las riquezas en el hombre es vano, es pasajero, temporal, al fin de cuentas es vanagloria. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, dice el Señor, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Qué distinto es crecer en el conocimiento de Dios, porque la gloria no es nuestra, la gloria es suya. Uno de los grandes privilegios de ser cristiano es poder conocer a Dios. Evidentemente, aquel que vive de espaldas a Dios no conoce a Dios. Sabe si acaso algo de Dios, ha oído referencias de Dios, pero no conoce a Dios. Porque las cosas de Dios se han de discernir espiritualmente. Y esto es así cuando el creyente recibe el Espíritu Santo de Dios en el corazón, quien abre los ojos de nuestro entendimiento y nos hace comprender quién es Dios. Cuando venimos a la salvación, evidentemente no tenemos una comprensión amplia de quién es Dios, del Dios de la Biblia. Si acaso conocemos algo, ¿verdad?, del amor de Dios. Pero tenemos toda una vida por delante para crecer en el conocimiento de Dios. Y eso es algo que no se acaba. Es como un pozo sin fondo. Nunca vamos a llegar a comprender totalmente la grandeza, el poder, la sabiduría, la omnisciencia de Dios. Hay muchas personas que tienen un concepto de Dios hecho a su medida. Y esto es así. Enfatizan o sobreenfatizan ciertos aspectos del carácter de Dios en los que ellos se deleitan. Pero Dios no es como a mí me gustaría que fuese, o como a mí me gusta imaginarlo. Hay quienes dicen, yo pienso que Dios es así o que Dios es asá. Esto es hacernos un Dios a nuestra medida. Debemos conocer a Dios tal y como Él se ha revelado en la Biblia. No tenemos otra forma de poder conocer a Dios. No debemos añadir a la revelación divina, ni tampoco debemos de quitar a la revelación de las Escrituras. No debemos adaptar el carácter de Dios a nuestros gustos o preferencias. Esto es hacernos un Dios a nuestra medida. Dios es tal como se ha revelado desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis. Hay quienes ya descartan de entrada el Antiguo Testamento. No, el Dios del Antiguo Testamento no es mi Dios, te dicen. Se equivocan. No conocen a Dios. Dios se ha revelado desde Génesis hasta Apocalipsis en su totalidad, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y si hay ciertos aspectos que no nos gustan del carácter de Dios, es problema nuestro. No es problema de Dios. Es problema que nos cuesta digerir ciertas cosas que nos chocan y que leemos en las Escrituras. Y en esta mañana vamos a ver un par de ellas. Cosas que personas o no tocan ese tema, o tratan de esquivarlo, o tratan de dar alguna explicación, porque no pueden entender que un Dios de amor, como se ha hablado esta mañana, y que es totalmente cierto, también es un Dios santo, 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 lo cual también es totalmente cierto. Y la santidad de Dios mueve su justicia, y su justicia viene a través de su juicio. ¿Cómo? Sí, ese Dios de amor también es un Dios de ira, porque eso es lo que vemos, así es como Dios se ha revelado en las Escrituras. Podemos deleitarnos tanto en el amor de Dios
porque podemos ver que Dios es tan, ¿cómo decirlo? No puede pasar por alto el pecado, no puede tolerar el pecado. Y nos ama tanto que somos pecadores. ¿Y cómo puede casarse esto? ¿Cómo se puede comprender esto? Que ese Dios que nos ama a nosotros que somos pecadores cuando Él aborrece el pecado que nosotros cometemos. ¿Cómo puede Dios seguir siendo justo amándonos? ¿Cómo Él puede seguir siendo santo como Él ha llegado al punto de entregar al Señor Jesucristo en nuestro lugar? Y es interesante entender el amor de Dios, pero es interesante entender la ira de Dios, el juicio de Dios, el castigo de Dios. Porque tener en cuenta una cosa, Dios no va a pasar por alto ni uno de nuestros pecados. Nosotros sí, nosotros a veces, alguien nos ofende, o lo pasamos por alto o no. Si somos rencorosos, ¿verdad? Ahí lo guardamos y lo tenemos y va con nosotros durante mucho tiempo. Pero a veces pues pasamos por alto. Los padres a veces pasamos por alto cosas que hacen nuestros hijos que no están bien. A esta la paso por alto, a la siguiente ya recibirá disciplina. Tener en cuenta una cosa, que Dios no pasa por alto ni el más insignificante de nuestros pecados. Dios va a juzgar hasta el más insignificante de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque su carácter lo demanda. Porque Él es santo, santo, santo. Y no va a pasar por alto. No va a girar la vista como diciendo, voy a hacer como si no lo he visto. Absolutamente no. Y es interesante, es importante conocer al Dios de la Biblia, que se empezó a revelar desde el Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, hasta el último versículo del Apocalipsis. Y poder conocer su carácter. Hemos de crecer en ese conocimiento. Y es nuestro gran privilegio como cristianos, crecer en el conocimiento de Dios y a la vez nuestra gran responsabilidad. Porque aquel que más tiene, más se le demandará, dice la Escritura. Y cuanto más sabemos de Dios y cuanto más conocemos el carácter de Dios, más responsables somos de nuestros actos ante Dios. Y más vamos a tener que dar cuenta. Así que es un gran privilegio, pero es una gran responsabilidad que cada cristiano tiene. Posiblemente, ni en toda la eternidad, si se puede decir así, tendremos tiempo de conocer a Dios. En el momento que pudiéramos conocer completamente a Dios, sería un Dios demasiado pequeño. Es imposible que lo finito pueda comprender lo infinito, que lo temporal pueda entender lo eterno. Pensar en la eternidad nos va más allá de nuestra comprensión. Nos perdemos. Dios es eterno y jamás podremos entender totalmente a Dios. Dios es eterno en cada uno de sus atributos, que son las características de su persona. Si no podemos meter todo el agua del mar en una botella, ¿cómo vamos a meter al Dios eterno en nuestra mente? Imposible. Totalmente imposible. Un Dios eterno en unas mentes finitas. Pero ello no debe hacernos desistir de crecer en el conocimiento de Dios, tal y como Él se ha revelado en las Escrituras. Y es ahí en lo que la labor de que todo cristiano tiene. Crecer diariamente en el conocimiento de Dios. Leer las Escrituras y ver al Dios que se ha revelado en las Escrituras, no al Dios que yo hago a mi medida, no al Dios que enfatizo o sobreenfatizo ciertos aspectos del carácter de Dios, porque tan grande es Dios en su amor como lo es en su ira, en su santidad como en su justicia. Es eterno, perfecto e infinito en todos sus atributos. Y debemos de andar crecer en ese conocimiento de Dios. Alábese en esto, dice Jeremías, el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Que yo soy Jehová,
que hago misericordia, gracia, amor, y continúa diciendo juicio, ay, eso ya nos duele más. ¿Has estado alguna vez en un juicio? Eso ya duele alguna vez, duele un poco más. ¿Has estado en algún juicio de testigo? ¿Has estado como culpable o como acusado ante un juez? Dios hace misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. El gozo del cristiano es conocer a Dios. El problema, en muchas ocasiones, es el espejo. ¿Qué espejo? Ese espejo que ponemos frente a nosotros, donde nos vemos nosotros reflejados y donde solo nos vemos nosotros, donde vemos nuestros problemas, donde vemos nuestras necesidades, donde vemos nuestras luchas, donde vemos los defectos de nuestra vida, donde vemos que nos ha salido una arruga aquí o una cana allá. El espejo que ponemos delante nuestro nos impide ver más allá. Cuán diferente es cuando apartamos ese espejo donde no solamente estamos nosotros, apartamos ese espejo y contemplamos a un Dios santo, eternamente justo, que no se equivoca nunca, que todo lo hace bien, que es perfecto en todos sus caminos, infinito en sus perfecciones. Y a veces, como digo, es el espejo, que ahí lo tenemos. Posiblemente todos los tenemos en casa, ¿verdad? El espejo donde nos miramos todos los días. Pero hay personas que llevan el espejo las 24 horas. Se van a trabajar y van con el espejo. Están conduciendo y van con el espejo. Y donde quiera que vayan van con el espejo. Es que yo, es que yo, es que yo, es que mí, es que mí, es que mí. Y estamos lamentándonos, ¿verdad?, de nuestra situación, cuando debemos de apartar el espejo y contemplar a Dios. A ese Dios santo, a ese Dios puro, ese Dios de amor, ese Dios justo, ese Dios de ira, en todas sus perfecciones. Ahí es donde está el verdadero gozo del cristiano. No está en contemplarnos al espejo, seguramente todo lo hemos experimentado. Ya te puedes mirar las 24 horas del día, ahí no está el gozo. En verme a mí, en verme esto, cuánto soy, cuánto valgo, qué importante soy, o cuáles son los logros, o como el sabio que se alaba en su sabiduría, o el valiente en su fortaleza, o el rico en todas sus posesiones, cuánto. No, aparta el espejo y contempla a Dios. Como cristianos esa es nuestra responsabilidad. Y ese es nuestro gozo, contemplar a la persona de Dios. Dios es el centro del universo. Todo existe y subsiste en y por Él. Si sacamos a Dios, todo se hunde. Cosa que sería imposible, ¿verdad? No podemos sacar a Dios. Muchos tratan de apartar a Dios. Muchos quieren poner a Dios a un lado, pero el sol sigue saliendo todos los días. Y esa es por la misericordia de Dios. Las nubes siguen enviando su lluvia y eso es por la misericordia de Dios. Y todo sigue tal y como Dios lo ha establecido. Y el hombre se puede revolver contra Dios y puede levantar su mano en ira contra Dios, y Dios en su misericordia todavía, en su gracia, permite y espera pacientemente que todos vengan al arrepentimiento. Pero todo vendrá a juicio, absolutamente todo. El Catecismo Menor de Westminster dice: ¿cuál es el fin principal del hombre? Esto es importante. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Y contesta: el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Esto fue escrito en el 1647. El fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Nos estamos perdiendo algo si dejamos que esto se nos escape. Seguimos con nuestro espejo, mirando nuestras preocupaciones y nuestros problemas, en lugar de decir: Señor, quita este espejo delante de mí y ayúdame a contemplar tu grandeza, tu poder. El fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre.
Si este es el fin, cuanto más lo conozcamos, más lo vamos a glorificar. Cuanto más lo conozcamos y glorifiquemos, más vamos a gozar de Dios. Porque el gozo no está en nosotros. El gozo está en exaltar, en engrandecer, en bendecir, en alabar, en honrar a nuestro Dios. Ahí es donde está el gozo. Ahí es cuando realmente nuestros corazones, que han estado por mucho tiempo apartados de Dios, pueden estar en comunión con Dios. Gracias a la obra, por supuesto, del Señor Jesucristo. Y ahí es donde está nuestro gozo. Escribió el salmista en el Salmo 16, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. ¿A quién está mirando el salmista? Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. ¿Tiene el salmista el espejo donde se ve el reflejado? Yo creo que el salmista ya lo ha puesto a un lado y está viendo a ese Dios eterno. Jehová es la porción de mi herencia. Bendeciré a Jehová he puesto siempre delante de mí. La prioridad del salmista está en Dios. Glorifica a Dios en y con su vida. Continúa diciendo, se alegró por tanto mi corazón. ¿Por qué? Porque está glorificando a Dios. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Tú sigue con tu espejo y verás cómo ni te vas a alegrar ni te vas a gozar. Pero si apartas el espejo, ese donde tú te ves reflejado, y pones a Dios como la prioridad en tu vida, podrás decir como el salmista, podré decir como el salmista, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Más adelante en el versículo 11 dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Esto es un banquete. Esto es un banquete que el salmista está disfrutando. En tu presencia hay plenitud. ¿Qué es algo pleno? Algo que no se puede llenar más. Cuando tú llenas un vaso y rebosa, está pleno, está completamente lleno. En tu presencia, la presencia de Dios, hay plenitud de gozo. No de agua, de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Goza de la persona de Dios. Tiene esa plenitud de gozo, completamente lleno. El Salmo 23, recordáis, dice, mi copa está rebosando. Mi copa está rebosando. ¿De qué? Del gozo del Señor. A eso hemos sido llamados los cristianos. A glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y nosotros nos empeñamos en seguir con nuestro espejo. Nos empeñamos en ay de mí, ay de mí, ay de mí. Es que fíjate. Y hemos de ir al Señor, entregarle nuestro espejo y haga lo que quiera con él y poder contemplar su grandeza, su poder, su gracia, su bondad. Nos gozamos en Dios, nos gozamos en el amor de Dios, en su misericordia, gracia, bondad, pero Dios no es solo eso, ya lo he mencionado. Dios es santo, es justo y además dice fuego consumidor. Fuego consumidor. Deuteronomio 4:4 dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Ah, dirá alguno, pero este es el Dios del Antiguo Testamento. Este es el Dios del Antiguo Testamento. Hebreos capítulo 12 y versículo 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. También es el Dios del Nuevo Testamento. Dios no ha cambiado. Dios es inmutable. Aunque su trato para con el hombre puede variar según las diferentes dispensaciones, Dios en su esencia sigue siendo el mismo. Leemos en Santiago que toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación.
Dios es el mismo desde que dijo, sea la luz, hasta el libro de Apocalipsis. Exactamente el mismo. No cambia, porque Él es perfecto. Él no puede cambiar, es inmutable. No se puede mejorar a sí mismo. Dios no puede mejorarse en nada, porque es completamente perfecto, puro en todos sus atributos. Hay dos ejemplos en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, que vamos a leer los pasajes, y son de aquellas que chocan. Son de aquellas que dicen, ¿cómo es posible? He de decir que, de hecho, el mensaje lo he preparado en parte por un libro que leí que se llama La Santidad de Dios, escrito por Sproul, un gran teólogo. Tenemos en la biblioteca de la iglesia, si alguno está interesado. Y realmente de este libro hay un capítulo donde nos habla de la justicia santa de Dios. Y me impactó. Yo creo que es el capítulo por excelencia de todo ese libro. Y entonces, en parte, este mensaje está basado en el estudio de este hermano Sproul. Dos ejemplos del Antiguo Testamento. Levítico capítulo 10. Levítico capítulo 10. Y leeremos los versículos del 1 al 3. Levítico 10, versículos del 1 al 3. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová, diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Este es uno de esos pasajes que nos cuesta digerir, ¿verdad? Aarón y sus hijos fueron escogidos por Dios para encargarse de las cosas santas. Este era un gran privilegio y una tremenda responsabilidad. Solamente ellos podían entrar en el lugar santo del tabernáculo para hacer según lo que Dios había determinado. Ellos no tenían licencia de hacer lo que quisieran de la manera que quisieran. Igual estaban innovando. Dios había determinado, y lo vamos a ver ahora en el libro de Éxodo, de hecho vamos a abrir en Éxodo capítulo 30. Vamos a ver lo que Dios había determinado de cómo se debían de hacer las cosas. Éxodo, capítulo 30, y vamos a leer los primeros versículos. Éxodo 30, versículo 1. Harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo, será cuadrado y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con las que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación,
Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Esto es lo que Dios había determinado. Así es como se debían de hacer las cosas. Y además concluye, será muy santo a Jehová. Será muy santo a Jehová. Y es que con las cosas santas no se juega. Nadab y Abiú lo pagaron con sus propias vidas. Ellos tuvieron en poco los mandamientos de Dios. Las instrucciones estaban muy claras. Era algo muy santo que Dios había apartado y separado para él, para su gloria. Cuando Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño que Dios nunca les mandó, desafiaron abiertamente a Dios. Fue un acto de rebelión. Fue una profanación del lugar santo. Hombre, estás exagerando, podemos decir, ¿no? Solamente estaban experimentando algo distinto. Algo distinto a lo que Dios había dicho. Dios había dicho, así es como debéis de hacer las cosas, será muy santo, así. Y ellos, pues, se les ocurrió, nos dice la Escritura, que presentaron fuego extraño. No sabemos qué es, no sabemos cómo fue, fuego extraño, algo que dice que Él nunca les mandó. Se saltaron la ley, la palabra de Dios a la torera y quisieron hacer según sus propias ideas. Y nosotros leemos esta historia, es que fue muy severo Dios aquí, ¿no? Lo leemos y ellos ofrecieron, estaban haciendo pues todos los ritos según el Señor lo había establecido y simplemente pues innovaron en algo. Salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. ¿Eso qué es? Eso es un juicio, ¿no? Hay quien trata de decir, bueno, algunos hasta llegan a decir, encontraron algún lugar donde había petróleo y quisieron experimentar ofreciendo petróleo y entonces les explotó. Hay quien trata de dar explicaciones humanas para quitar la severidad de Dios. Esto es un juicio divino. Salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Cayeron fulminados. ¿Por qué? Si Dios es amor. Claro que Dios es amor. Pero Dios es santo. Y Dios es justo. Y en este juicio vemos la importancia que Dios da a su propia persona. Dios celoso es de su propia gloria, de su propia santidad. Y no pasó por alto este detalle. El Señor no le dijo a Aarón, habla con tus hijos porque tus hijos están haciendo algo que no es correcto. Nosotros hubiéramos tratado de, bueno, vamos a ver si podemos enmendar. Dios no. Dios los juzgó en aquel momento, salió fuego delante de la presencia de Jehová y murieron allí mismo. ¿Fue injusto Dios? En Dios no hay injusticia. Dios no es injusto nunca. ¿Fue muy severo? En el pasaje en Levítico 10, cuando Moisés le dice a Aarón, esto es lo que habló Jehová, versículo 3, Levítico 10, 3. Esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Esto es lo que el Señor había dicho. Y Moisés le dice a Aarón, mira, esto ha pasado a tus hijos porque no han tenido cuidado con las cosas santas. Esto sin duda trajo temor de Dios delante del pueblo. Sin duda. En Génesis capítulo 18, Abraham hace una pregunta. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Esto se lo dijo al Señor cuando el Señor le mostró que iba a juzgar las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Señor, ¿vas a destruir al justo con el impío? Que nunca tal acontezca, ¿no? No hagas tal cosa. Si hay 40 justos, ¿vas a destruir la ciudad? No voy a destruir la ciudad si hay 40 justos. Y recordáis la historia, ¿no? Y Abraham va bajando. ¿Y si hay 20? ¿Y si hay 10? No. El juez de toda la tierra siempre hace lo que es justo.
lo que el Señor hizo, nos dice la Escritura, es que sacó a Lot y a su familia y después envió el juicio. Además, en las Escrituras nos dice del justo Lot, que afligía cada día su alma. Esto lo leemos en el Nuevo Testamento. Pero esa pregunta, ¿el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? ¿No fue justo Dios juzgando a Nadab y a Abiú? Claro que fue justo. Aplicó su justicia porque ellos habían quebrantado la ley de Dios, sabiéndola, conociéndola. Y además acaba en el versículo 3 del capítulo 10 de Levítico, y Aarón cayó. ¿Qué podía hacer Aarón? Acababa de perder a 2 de sus hijos en la presencia del Señor. Y Aarón cayó. No le quedaba otra. No podía argumentar delante de Dios. No podía decirle, Señor, es que te has pasado, es que fíjate. Algunos ven a los hijos de Aarón como jovencitos. Bueno, si Aarón tenía 80 y pico de años, sus hijos no sé qué edad tenían. Igual tenían 40, 50. A veces nos imaginamos que eran jovencitos y no sabían lo que hacían. Algunos lo mencionan hasta como adolescentes. Bueno, Aarón, como digo, era mayor que Moisés. Y Moisés tenía 80 años cuando salió el pueblo de Israel de la tierra de Egipto. O sea que Aarón ya era más grande que él. No eran jovencitos, que no sabían lo que hacían. Era una violación a la ley de Dios y Dios le juzgó. Y Aarón cayó porque no le quedaba otra. No le quedaba otra que reconocer que Dios es justo en todos sus caminos. La segunda historia, en Primera de Crónicas, capítulo 13. Primera de Crónicas, capítulo 13. Primera de Crónicas 13. Y vamos a leer desde el versículo 5 hasta el 11. Entonces David reunió a todo Israel, desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová, Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Uza y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, tímbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Uza extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Uza, por lo cual llamó a aquel lugar Pérez Uza hasta hoy. Sin duda también es conocida esta historia. Y podíamos pensar exactamente lo mismo. ¿Fue necesario ese juicio tan severo? Es una historia que nos deja pues perplejos, ¿no? Algunos también, como en el caso anterior, tratan de dar una explicación y dicen que es posible que a Uza le diera un paro cardíaco que coincidió cuando él tocó el arca. Fue algo fortuito, fue pura coincidencia, pura casualidad, que él justo cuando tocara el arca pues le dio un paro cardíaco y de una forma natural murió. Dicen que Dios es amor y que nunca actuaría con tal severidad. Lo cierto es que Uza parece ser que tuvo un acto de reflejo instintivo. Vemos que el arca estaba siendo transportada de una forma que Dios no había determinado. Dios había determinado que el arca era transportada a través o por medio de los levitas. Debían de coger esas 2 barras de acacia que eran forradas de oro, pasarlas por las anillas, por unos anillos que habían en los laterales del arca, cargarlas sobre sus hombros y la debían de ir llevando. La Biblia, la ley de Dios no dice nada de que tuviera que ir encima de un carro, pero claro, estamos innovando.
¿Para qué vamos a cargar cuando los bueyes lo pueden llevar? ¿Verdad? A veces el pensamiento humano es muy práctico. ¿Para qué vamos a hacerlo así? Si es más trabajoso, más pesado, más cargante, cuando lo podemos hacer de una forma mucho más liviana, ¿verdad? Tendemos a pensar así. Evidentemente esto fue lo que pensaron y fue lo que hicieron. Pues vamos a traer el arca en un par de bueyes. Caray, ¿para qué van a sudar los levitas llevando el arca? Pero Dios había establecido cómo se debía de llevar el arca, que era algo muy santo, y el arca no debía de estar en una carreta tirada por bueyes. El arca debía ser llevada como Dios había establecido. Uza tuvo ese reflejo para evitar que el arca se cayese a tierra. Imagínate que el arca pues cayera al polvo de la tierra, se ensuciara con el polvo de la tierra. ¿Sabéis una cosa? El polvo de la tierra no es inmundo, pero la mano de Uza sí. La naturaleza no se ha rebelado contra Dios, pero el ser humano sí. El pecado no está en las piedras, el pecado está en nuestros corazones. Y si se hubiera caído el arca, pues se hubiera ensuciado, pero no se hubiera contaminado la santidad de Dios. Pero la mano de Uza, la mano de pecado que hay en todo ser humano, tocó aquel arca y Dios no lo toleró. Dios fulminó allí a Uza. De forma de que aquel festejo, porque era un festejo, ¿os habéis visto? Danzaban delante de Jehová con todas sus fuerzas, cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos, trompetas. Aquello era una fiesta, trayendo el arca a Jerusalén. Era motivo de gozo y de regocijo, pero no lo estaban haciendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Estaban haciéndolo como muchas veces digo. ¿Por qué no lo hacemos así? Pues ¿para qué vamos a hacer que los levitas suden, verdad? Debemos de recordar la ley de Dios en cuanto al trato con las cosas del tabernáculo. Eran cosas muy santas. Leemos 3 versículos en el Números capítulo 4. Números capítulo 4. Y versículo 4. Números 4:4. Dice, el oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo será este. ¿Vale? Aquí vemos cómo el Señor está estableciendo qué es lo que debían de hacer los hijos de Coat, que eran levitas, que se ocupaban de transportar las cosas santas, ¿vale? Dice, este es lo que será. ¿Y cómo deben de hacerse las cosas? Versículo 15, para no leer todo el pasaje. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ello los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. O sea, fijaros, cuando el arca tenía que ser transportada, sabéis, el tabernáculo era algo pues portátil, ¿verdad? Que se movía, tenían que desmontar y montar. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Aarón y sus hijos debían de cubrir el santuario, de preparar todas las cosas, de dejarlo todo a punto y en condiciones para que después vinieran los hijos de Coat y llevarla, esas cosas santas. Dice, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Al tanto. No tocarán cosa santa, no sea que mueran. Y un versículo más, en el 17. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, no haréis que perezca la tribu de las familias de Coat de entre los levitas, para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran. Haréis con ellos esto. Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. No entrarán para ver cuando cubran las cosas santas, porque morirán. O sea, fijaros, la ley de Dios como había establecido. Aarón y sus hijos debían de preparar todas las cosas. Es como cuando haces una mudanza, ¿verdad? Tú en tu casa dices, me mudo, pero no viene la empresa de mudanza y te empieza a vaciar los armarios. Bueno, ya, si se lo pides igual te lo hacen también, ¿no? Pero dices, no, las cosas yo las empaqueto. Yo las pongo en las cajas, le pongo el nombre de lo que es y lo dejo ordenado y ellos que cojan y después que lo lleven. Algo similar, ¿verdad? Aarón y sus hijos debían de preparar todo para ser transportado.
Cuando estaba todo preparado, cuando estaba todo dispuesto, venían los hijos de Coat y cogían las cosas y las transportaban, ¿vale? Pero dice, para que no vean, para que no toquen, no sea que mueran. O sea, era cosa seria, porque las cosas de Dios, con las cosas de Dios no se juega, con las cosas santas no se juega, serán cosas muy santas, y así es como debían de hacer. En base a la ley de Dios sabían perfectamente cómo debían de tratarse las cosas. Uza probablemente era de la familia de los coatitas, por eso él estaba junto con Ahío conduciendo este carro de bueyes. Conocedor, sin duda, de que no podía tocar el arca, no podía tan solo mirarla, dice la Escritura. Ya hemos dicho cómo debía de ser transportada el arca de Dios. Aparentemente esa buena acción de Uza desobedeció y quebrantó la ley de Dios, y allí mismo le juzgó quitándole la vida. Vale, esta es la segunda historia. ¿No nos choca esto? Cuando hablamos del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, ¡buah!, la ira de Dios estamos viendo aquí. Y es tan cierto el amor como la ira, su misericordia como su justicia. Nos resultan difíciles de entender, pero así es Dios, como se ha revelado en las Escrituras. No torzamos las Escrituras, ni sobreenfaticemos ciertos aspectos del carácter de Dios olvidándonos de los otros. No, Dios es en su totalidad. Y debemos tomarlo en su totalidad. La justicia de Dios siempre es una expresión de su carácter santo. Dios no tolera el pecado. Y muchas veces no entendemos estos pasajes porque no comprendemos 4 conceptos bíblicos. Uno es la santidad de Dios, otro es su justicia, otro es el pecado y otro es la gracia. Y como no entendemos esto en su totalidad, nos cuesta comprender que Dios actúe de esta manera. Pero estas historias, decimos, o pueden decir alguien, son del Antiguo Testamento. Pero si pensamos en Hechos capítulo 5, eso es el Nuevo Testamento. Ananías y Zafira. ¿Por qué habéis tentado al Espíritu Santo? Allí mismo fueron juzgados. Allí mismo fueron juzgados por Dios. ¿Fue Dios injusto? No. Dios fue justo. Y eso lo tenemos en el Nuevo Testamento. Si Dios aplicara su justicia de la misma forma con nosotros, lo más probable es que ninguno de nosotros estaríamos aquí. Eso es lo más probable. Ezequiel 18:4 dice, el alma que pecare, esa morirá. Y Dios esto no lo pasa por alto. Dios no deja caer a tierra ninguna de sus palabras. El alma que pecare, esa morirá. Si Dios aplicara este versículo, no sería injusto. De hecho, pensé por un momento, cuando Dios les dijo a Adán y Eva, el día que comáis de este fruto, ciertamente moriréis. Esto fue cierto y lo sabemos en el ámbito espiritual. Ellos murieron espiritualmente y ya no pudieron tener comunión con Dios, pero la gracia de Dios se manifestó en que físicamente continuaron viviendo. Dios les dio tiempo a que su gracia actuara. Pero si Dios, en el momento que Adán y Eva pecaron, los fulmina, totalmente justo. Si Dios, en el momento que nosotros cometemos un pecado, nos fulmina, totalmente justo. Fijaros si es grande la misericordia de Dios. Fijaros si es grande su gracia y su amor. ¿Cuántas veces hemos ofendido a Dios? ¿Cuántos pecados hemos cometido contra Él? A veces pensamos que el pecado, tampoco es tan grave. Hermano, el pecado es lo que ofende a Dios. Es como escupirle al rostro de Dios. La santidad de Dios es pisoteada cuando nosotros pecamos contra Él. Y somos merecedores de su ira, de su justo juicio, y de caer fulminados igual que cayeron Uza y cayeron Nadab y Abiú, Ananías y Zafira. ¿Eran ellos mejores que nosotros? No. Lo que pasa es que con ellos Dios se aplicó su justicia en ese momento y con nosotros tiene gracia, tiene misericordia, tiene paciencia y quiere llevarnos al arrepentimiento.
pero tener en cuenta que un día todo será juzgado, hasta el más mínimo pecado. Dios es un Dios de misericordia. Nos dice su palabra, lento para la ira y grande en misericordia. Y su misericordia, en su perfecta voluntad, retrasa su ira contra el pecado. No lo pasa por alto, no lo olvida. Simplemente su gracia nos da tiempo para llevarnos al arrepentimiento. Toda la ira de Dios por causa del pecado caerá sobre todo pecador. Pero mientras tanto nos llama al arrepentimiento. Ahí vemos el Antiguo Testamento, donde vemos esos juicios de Dios. Pero cuánta paciencia tuvo Dios con la nación de Israel, con el pueblo de Israel. Volveos a mí, dejad los ídolos, apartaos de vuestros malos caminos. Esto quiero, que hagáis misericordia, que cuidéis a la viuda, al huérfano, al extranjero, etcétera, etcétera. Y Dios llamando a su pueblo, años y años y años y años. ¿Eso no es misericordia? Pero ¿sabéis qué? Llegó el día en donde el juicio de Dios vino y fueron llevados al cautiverio. Vino. De la misma forma, el juicio de Dios vendrá sobre cada uno de nosotros. De la misma forma. Puede pasar tiempo y tiempo y tiempo, pero llegará en que tendremos que dar cuenta delante de Dios. Dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. Esta es la situación de las personas sin Cristo. Están bajo la ira de Dios. Puedes buscar, si quieres, en una concordancia, la ira de Dios en la Biblia, y verás que no sale una vez, ni dos veces, ni tres veces, salen unas cuantas. Y cuando vas al libro de Apocalipsis ves las copas de la ira que Dios ha de enviar sobre el mundo entero. La ira de Dios por causa del pecado, que debería caer sobre los creyentes, cayó sobre Cristo, quien fue nuestro sustituto. Pero lo que está claro es que la paga del pecado es muerte, y esto es así para todos. La paga del pecado es muerte. Es por ello que debemos de andar en el temor de Dios. La santidad de Dios exige que su justicia se ejecute. Pero su gracia nos da tiempo para que nos acojamos a Cristo. Leemos en Romanos que la paga del pecado es muerte, y esto es así para todos. El pago de esa deuda por nuestros pecados llegará el día que tenemos que saldarlo. Y aquellos que no se acogen a Cristo tendrán que pagarlo con toda una eternidad en el infierno. Y aquellos que se acogen a Cristo pueden decir, Cristo ya lo pagó por mí. Pero la ira de Dios cae por causa del pecado. Esa muerte eterna que caerá sobre los que rechazan a Cristo como Salvador, esa muerte eterna es lo que Cristo sufrió en la cruz por todos aquellos que creen en Él. En la cruz vemos el amor de Dios. Sí. En la cruz vemos la ira de Dios. Sí. 100% lo uno y 100% lo otro. Dios está juzgando al Señor Jesucristo. Dios está todo el castigo de la eternidad por causa de nuestros pecados, está poniéndolo sobre el Señor Jesucristo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, dijo Jesús. Eso era la condenación eterna que tú y yo debíamos de pagar. Si la paga del pecado es muerte, todos vamos a tener que dar cuentas por nuestros pecados delante de Dios. Si no te acoges a Cristo, lo tendrás que pagar por tu cuenta. Toda una eternidad en la condenación. Si te acoges a Cristo, Él lo pagó por ti. Pero ¿ves? Dios no pasa nada por alto. Todo ha de ser juzgado, porque Él es un juez justo, santo. Cristo en la cruz experimentó toda la ira de Dios por nuestros pecados. Hemos leído esta mañana, ¿no?, que Él cargó sobre sí el pecado de todos nosotros. Cristo en la cruz fue maldito. ¿Podéis imaginaros eso? Cristo en la cruz maldito, todo aquel que es colgado en un madero.
Él era una bola llena de pecado, de tus pecados y de mis pecados, cargándolos sobre el Señor Jesucristo. Y allí Jesús no experimentó el amor de Dios, experimentó la ira de Dios por causa del pecado. Los tormentos del infierno cayeron sobre el Señor Jesucristo. Si te acoges a Él, tu deuda está pagada en Cristo. Si no te acoges a Él, tu deuda has de pagarla tú por toda la eternidad. Alguien dijo, la ira de Dios es su amor por la santidad y la verdad y la justicia. Es porque Dios ama apasionadamente la pureza, la paz y la perfección que Él reacciona con ira hacia cualquier cosa y cualquier persona que los contamina. Dios ama apasionadamente la pureza, la paz y la perfección. Alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y acabo con Oseas 6:3, dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Este Dios de ira es el mismo Dios de amor. Este Dios justo, santo, es el mismo Dios misericordia y lleno de gracia. Y hemos de cogerlo a Dios en su totalidad y poder ver a Dios, que nuestras mentes puedan comprender ese Dios eterno. No hagamos a un Dios a nuestra medida, no adaptemos Dios es así o Dios es asá, sino que cojamos el consejo de Dios, la palabra de Dios, y crezcamos en el conocimiento de Dios en todas sus perfecciones, perfectamente santo, perfectamente puro, perfectamente amor, misericordia, justo, etcétera, etcétera. Y que nuestro concepto de Dios sea ese, crecer y continuar creciendo en el conocimiento de Dios. Que el Señor os bendiga.